Hermanos, estamos continuando el estudio bíblico acerca de los nombres de Dios, ¿ok? Los nombres de Dios. Y la mayoría de esos nombres están en hebreo, y luego algunos nos dan la definición junto con el nombre y definición. En algunos otros casos solamente nos da la definición, ¿verdad? No nos da el nombre en hebreo, ¿verdad? Simplemente nos da la definición o la traducción de lo que es. Entonces, por esa razón, algunos nombres sí se los voy a dar. Por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Permíteme aquí. Déjeme darle aquí. Por ejemplo, el Shaddai, Dios. El hebreo, uno de los nombres de Dios en hebreo es Shaddai. Shaddai. Pero la traducción de Shaddai, o sea, Shaddai es hebreo, la traducción es Dios Todopoderoso. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el nombre y tenemos la definición, la traducción. En algunas ocasiones no tenemos el nombre. Y yo no sé la razón, porque pues yo no sé mucho hebreo, hermanos. Yo no sé toda la razón, el por qué. ¿Por qué unos sí los tenemos en hebreo y por qué otros no? Tendríamos que estudiar eso, ¿verdad? Investigar por qué. Entonces, algunos nombres les voy a dar nombre hebreo y definición. En otras ocasiones solamente les voy a dar la definición. ¿Ok? Y digo eso para que no diga, el pastor no nos dio el nombre hebreo. Ok, es que no lo tenemos. ¿Ok? Pero sí tenemos cuando tradujeron la Biblia, no solamente decidieron poner lo que significa. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos hebreo y luego tenemos no hebreo, definición solamente, ¿ok? Hemos estado hablando, hablamos, déjenme darles un repasito de lo que hemos estado mirando. De todas maneras, vamos a terminar a las 7:30, hermanos, o 7:20. Aventajemos lo que aventajemos, porque no tenemos que terminar hoy, porque es una secuencia de estudio, ¿verdad? Entonces no hay realmente un punto donde hay que terminar, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuáles son los nombres de Dios? ¿Qué significan los nombres de Dios? Ese es el título del estudio. La Biblia literalmente contiene cientos de diferentes nombres. Fíjense, hermanos, en la Biblia usted va a encontrar cientos de diferentes nombres y títulos de Dios, dados a Dios el Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Entonces ahorita nos estamos concentrando en los nombres de Dios Padre, ¿ok? Luego estaremos mirando acerca de Jesucristo y luego del Espíritu Santo, ¿ok? Dice, vamos a ver, en este artículo, en este estudio, vamos a ver los nombres de Dios el Padre, ¿ok? Lo que les acabo de decir. Muchos de los cuales se encuentran en el Antiguo Testamento, ¿ok? En el Nuevo Testamento en ocasiones da referencia, ¿verdad? Especialmente cuando tenemos un nombre que no nos da el nombre hebreo, que solamente nos da la definición. Esos vienen sacados del Nuevo Testamento. Y en esta ocasión vamos a ver por dos, ¿verdad? Para que entienda ahí. Pero usualmente en el Nuevo Testamento es donde vamos a encontrar la mayoría de los nombres o títulos dados a Dios Padre. ¿Ok? En el Nuevo Testamento vamos a mirar mucho acerca de Jesucristo. Los nombres, por ejemplo, cuando entremos a la clase de Jesucristo, los nombres de Jesucristo. Va a ser muy raro que vayamos al Antiguo Testamento. Nos vamos a concentrar en el Nuevo, porque los nombres y títulos de Cristo están, mayoritariamente hablando, están en el Nuevo Testamento. Y los de Dios Padre, en el Antiguo Testamento. ¿Sí entienden eso, hermanos? ¿Amén? Ok, perfecto. Cada uno de los nombres y títulos de Dios, fíjese bien, describe un aspecto diferente de su naturaleza y carácter. O sea, cada nombre que vamos a mirar nos va a enseñar el carácter de Dios, el carácter de su naturaleza. Por ejemplo, vamos a ver Dios justicia. O sea, Dios haciendo justicia, ejecutando. Y eso es parte del carácter de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. Amén. Entonces en ocasiones vamos a ver a Dios impartiendo justicia, señalando justicia,
ejecutando justicia. Y eso muestra su carácter de su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Que Dios es un Dios de justicia. Amén, hermanos. Ok. Entonces los nombres de Dios, tienen un significado. El significado, hermano, nos dan a entender de cómo es Dios. El primer nombre que miramos, hermano, solamente para repasar, el primer nombre que miramos al principio hablamos acerca del nombre en hebreo, que es Abba. ¿Alguien recuerda qué significa la palabra Abba? Padre. Pero significa un poco diferente o sea, es padre, pero papi, papá. Es como con cariño. O sea, da un aspecto de Dios como un Dios bien bueno, pues. Un Dios bien cariñoso, un Dios amoroso. Y así es Dios, ¿verdad que sí? Juan 3:16. Porque de tal manera, ¿qué dice, hermanos? Amó Dios. Y luego, por ejemplo, Dios es misericordia, ¿verdad que sí? Amén. Y su misericordia, es allá en Salmos, es para siempre. Todo eso muestra lo cariñoso que es Dios, lo bueno que es Dios. Entonces, ese nombre es un nombre hebreo, Abba, y lo mencionó Cristo, que significa papá, que fue cuando Cristo, hermanos, cuando fue Cristo a tener una comunicación con Dios muy íntima. Usted recuerda esa historia, ya la habíamos mirado. Luego también dimos el nombre de Adonai, o Adonai, que significa Señor. Luego dimos también el nombre hebreo, el Chai, que significa Dios Todopoderoso. Y miramos versículos. También hablamos acerca de este nombre de Dios. No nos da el nombre original en hebreo, pero nos da la traducción. Hablamos la última vez acerca del anciano de días. Fuimos a Daniel, unos versículos ahí. También creo que hablamos la semana pasada. No nos da el nombre de original en hebreo, pero nos da la traducción. Dios creador. Fuimos allá a Isaías, ¿verdad? O en Génesis también habla que Dios creó. Nos da ahí como el nombre de Dios, como de un Dios creador. También miramos acerca de Dios libertador. Creo que fue lo último que miramos. Dios libertador. Bueno, dos más. Dios como Dios libertador, ¿verdad? No se nos da el nombre en hebreo original, pero se nos da la traducción. Dios libertador. Dios libertó al pueblo de Israel. Allá en Samuel nos da también una historia de cómo Dios, ¿verdad? Se muestra, se da a conocer a Dios. Samuel da a conocer a Dios como un Dios de poder, un Dios que liberta. Luego hablamos de Elohim, Génesis 1:1, donde nos habla de que Dios es Él. En el principio, Dios, está hablando de el nombre de Dios, Elohim, el Elohim. Dios, la forma plural de Él, ¿verdad? Que muestra la naturaleza trina de Dios. Desde la primera frase de la Biblia, el poder de Dios es evidente como Elohim. O sea, Dios, el poderoso, Dios, el creador. ¿Okay? Hoy vamos a enseñar acerca de, sí nos da un nombre hebreo y nos da también la traducción. El Dios, el Roy, R-O-Y de Ismael, R-O-I. Así lo muestra el idioma original en hebreo. Se pudiera leer el Roy, ¿ok? ¿Qué significa Dios que ve? Vamos a ir a Génesis, capítulo 16, versículo 13. Y vamos a orar al final del estudio, hermanos, ¿ok? Vamos a terminar con una oración al final del estudio. Génesis capítulo 16, versículo 13. Aquí tenemos una historia y no vamos a entrar en detalle en la historia, hermanos, de todo. Simplemente queremos ver ahí la definición, ¿ok? Génesis 16, versículo 13. Génesis 16, 13. Ustedes conocen la historia de Saraí, ¿verdad que sí? De Sara, ¿verdad? Saraí fue la mujer de Abraham, ¿verdad que sí? Bueno, el pelado tuvo dos, ¿verdad? O sea, era pastor, ¿qué no fue la Agar? Bueno, sí, es que el pelado tenía dos, ¿verdad? Bueno, una fue por Dios y la otra él la agarró. Amén. ¿Verdad? Porque no es que Dios desaprueba, Dios no aprueba, hermanos. Amén.
No se vaya a agarrar ahí de que Abraham tuvo 2 mujeres. No puede con la que tiene y luego quiere 2, ¿verdad? Amén. Nomás las hermanas dijeron amén, los hermanos, ¿verdad? Algunos quieren creer eso, hermanos. O sea, 2 a la misma vez, no, hermano. ¿Okay? Pero Sarai era mujer de Abraham. Vamos a leer el 16:1 para que entienda. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva que se llamaba ¿cómo? Agar. ¿Okay? Entonces dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham, mira qué obediente, ¿verdad? Y atendió Abraham al ruego de quién. Sarai. Bueno, ahí pudiéramos especular muchas cosas. No vamos a entrar a eso, hermanos, ¿ok? Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concedido, miraba con desprecio ¿a quién? Por eso es que no hay que hacer eso, ¿verdad? Tantos problemas que salen por causa de esas cosas. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Mire, primero le dijo que, y luego ahora estaba enojada con él. Ay, no se entienden las mujeres esas. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Miren todos los problemas que vinieron, ¿verdad? Por causa de hacer lo que no debería haber hecho. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Yo creo que como ya Abraham la miró bien enojada, y ya, no sé, ¿verdad? O sea, machete la mejor. Ya mejor no, dijo, pues ahí tú sabrás lo que haces, ¿verdad? Yo ya te lo voy a dejar en tus manos, tú haz lo que tú quieras. Haz con ella lo que bien te parezca, le dijo Abraham a Sarai, cuando Sarai enfrentó el problema de la otra, pues. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Aquí Agar tuvo que huir, ¿verdad que sí? Ya no aguantaba el menosprecio ya no aguantaba porque ya era un problema personal con Sara. Agar ya tenía un problema personal con Sara ahí, por causa, ¿verdad?, de la criatura. Dice, y se fue Agar, ¿verdad? Se fue afligida. Dice, ella huyó de su presencia. Tuvo que ir. No podían vivir 2 en una sola casa. ¿Okay? Y la halló el ángel de quién, hermanos. Hermanos, Dios tiene misericordia, ¿verdad que sí? Yo estaba pensando en esta criatura, hermanos, Ismael. Él no tuvo la culpa. Amén. Y Agar, no, en cierta manera, no tuvo la culpa, porque ahí quien planeó todo esto fue Sarai. Amén. Agar era una criada que tenía que hacer lo que se le decía. Entonces, uno puede decir, bueno, es que ¿qué injusticia? No, bueno, sí, los seres humanos cometemos injusticias, hermanos. Amén. Lo voy a repetir. A veces los seres humanos hacemos y cometemos injusticias que otros la tienen que llevar, hermanos. Gracias a Dios que Dios está en el cielo y Él ve todo, y Él, hermano, se compadece de nosotros, ¿verdad que sí? Se compadece de la viuda, se compadece de los huérfanos, se compadece del pobre y se compadece de los presos. Amén, hermanos. Digo porque la Biblia dice que los ojos de Dios siempre están mirando a todos ellos. Dice la Biblia de Dios que Dios es el Dios de los huérfanos y de las viudas, y de los presos y de los pobres. Amén. Y aquí tenemos, bueno, hermanos, la historia. No quería entrar mucho en esto, pero lo tengo que hacer. Esta pobre mujer se va huyendo, ¿no? Porque con todo ese el bebé, hermano, sus hijos, ¿verdad? Huyendo, pues, ¿verdad? Huyendo de ese lugar. Y allá, hermano, Dios se compadece de ella. El versículo 13. Entonces llamó el nombre de... Perdón, a ver, ¿dónde estoy? No, el versículo 7, buen 7, sí. Y le halló el ángel de quién? Junto a una fuente de agua en el desierto. Le halló, aquí la frase que quiero
que quiero enfatizar es, y la halló el ángel de Jehová. Y la halló el ángel de Jehová. Eso quiere decir, hermanos, que Dios se acordó de ella, que Dios tuvo misericordia, que Dios de cierta manera quería ayudarla. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: Huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte ¿qué? Sumisa bajo ¿qué? ¿Sí? Ahora aquí Dios, hermano, le da la bendición. O sea, el hecho de que Dios le pide que se vaya es porque Dios iba a estar con ella. Es porque Dios le iba a ayudar. Aquí Dios miró, aquí lo que quiero enseñar a este punto es que Dios miró, hermanos, la situación de Agar. Dios miró la injusticia, Dios miró el menosprecio, Dios miró todo lo que estaba pasando con Agar. Y aún así Dios le dijo a Agar que volviera y se pusiera sumisa. ¿A quién? A su señora. O sea, Dios le dijo a Agar: mira, Agar, no te salgas del lugar donde yo te he puesto. A pesar de los problemas, a pesar de las contrariedades, a pesar del menosprecio, a pesar de todo lo que está allá en la casa de allá, donde tú debes de estar. A pesar de todo eso, Dios dice: yo veo todo eso, yo entiendo lo que está pasando. Entonces yo te pido ahora, yo te mando que te vayas allá y te pongas sumisa a tu señora. Bueno, ahí pudiéramos enseñar algunas cosas, algunos principios, ¿verdad? De que Dios quiere que estemos nosotros en el lugar donde Dios quiere que estemos. Amén, hermanos. Amén. Y no importando las circunstancias de nuestro alrededor, Dios quiere que estemos donde Dios quiere que estemos. Lleva o truena, salga sol, haga viento, lo que sea. Dios quiere, hermanos, que estemos donde debemos estar. Amén, hermanos. Y aquí Dios, hermano, miró la situación de Agar. Y fíjese, bueno, vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Y le dijo el ángel, el 9, y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu ¿qué? O sea, Dios le iba a bendecir también a ella por hacer lo que tenía que hacer. Multiplicaré tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un ¿qué? Y llamarás su nombre Ismael. Y luego fíjese: porque Jehová ha ¿qué? Oído tu ¿qué? Tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Pues de aquí vienen todos los enojones. Amén, hermanos. De esta descendencia. Y él, 13, entonces llamó, fíjese, entonces llamó el nombre de Jehová, que son, lo voy a repetir, perdón. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Dice: Tú eres Dios que ¿qué, hermanos? Que ve. Tú eres Dios que ve. Entonces, el nombre de Dios en hebreo, que es el nombre El Roi, significa, traducido, significa el Dios que ve. Dios que ve. La sierva de Sara, Agar, invocó a Dios por este nombre cuando el ángel del Señor se le apareció en el desierto, sola y desesperada después de haber sido expulsada por Sara. Y ustedes ya miramos la historia. El Señor le aseguró que él estaba consciente de su situación y que haría de su hijo, que iban a ser, o sea, Ismael, una gran nación. Permítame. El nombre Roy no es un Dios lejano y distante, sino uno que ve las necesidades de su pueblo, escucha nuestras oraciones y viene a socorrernos en momentos de dificultad. Amén, hermanos. El Dios Roy, que significa Dios que ve.
Voy a leer la definición. Royes no es un Dios lejano y distante, sino uno que ve las necesidades de su pueblo, escucha nuestras oraciones y viene a socorrernos en momentos de dificultad. Entonces ahí tenemos ahora, hermanos, otro nombre, el hebreo, el nombre Dios, el Roy, que significa Dios que ve. Otro nombre de Dios en hebreo es el Olam, el Olam, así como el Oim, así es, el Olam. Es un nombre hebreo y su traducción es Dios eterno. ¿Okay? El Olam significa Dios eterno. Fíjese Génesis 21, Génesis capítulo 21, versículo 33. Aquí usted conoce la historia de Abimelech. Sí, la historia de Abimelech. Pero el versículo 23, vamos a enfocarnos ahí. Dice, ahora pues, jure aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has ¿qué? Donde has morado. Dios eterno, la naturaleza de Dios es sin principio y sin fin. Él está fuera del tiempo y de hecho él creó y controla el tiempo sin ser limitado por ello, de modo alguno. Desde los tiempos antiguos hasta los tiempos postreros habla de que tú eres Dios. Vamos a ver otro versículo, Salmos capítulo 90. Salmos capítulo 90, por favor. Salmos capítulo 90. Eloham significa Dios eterno. Salmos capítulo 90, versículo 1 al 3. El Olam, Dios eterno. Señor, ahí dice versículo 90 del 1 al 3, habla acerca de Dios. Otro nombre para Dios es Señor. Dice, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y luego dice, antes, o sea, aquí ya nos habla de un tiempo. Nos habla de un tiempo. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra, o sea, al principio, Génesis 1. Y el mundo. Y luego fíjese, aquí nos habla de tiempo. Desde el siglo y hasta ¿qué? ¿Tú eres quién? Tú eres Dios. O sea, hermanos, Dios es eterno, ¿verdad que sí? Amén. Dios es eterno, Dios es Dios Eloham. Dios es eterno, Dios es Eloham. La naturaleza de Dios es sin principio ni fin. Alguien preguntó, el otro día me preguntó un joven aquí de la iglesia, y siempre me pregunta puras preguntas así. Dice, ¿y a Dios quién lo hizo, pastor? Yo no tengo tu respuesta, le dije. Dios, o sea, Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios no lo hizo nadie. Él es un ser que siempre ha existido. Amén, hermanos. O sea, yo le dije, yo no te puedo decir quién hizo Dios porque a Dios nadie lo hizo, ¿verdad? Hay personas que quieren saber algo, hermanos. Hay personas que quieren, pues quieren una respuesta cuando la respuesta se da sola. La gente se dice, pues, ¿quién creó a Dios? Bueno, nadie creó a Dios. Él siempre ha existido. Amén. Él es un ser que siempre ha existido. Entonces, tratar de querer una respuesta a preguntas como esa, pues son tonterías, son necedades, ¿verdad? Sabemos, claro, que Dios no tiene principio, no tiene fin. Él es el alfa, Él es el omega. Amén. Entonces, a Dios nadie lo hizo. Dios siempre ha existido. Dios es un ser que siempre ha existido. A él nadie lo hizo, a él nadie lo creó. Dios es creador, no creación. Amén. Nosotros somos creación. Dios es creador. Él es el Dios Eloham, el Dios Elohim.
el Dios Elohim, o sea, es un Dios eterno. Él, su naturaleza, la naturaleza de Dios es sin principio ni fin. Y el que nunca dejará de ser. El que es el que, ¿cómo dice la Biblia ahí? El que es el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. O sea, Dios no tiene, no tiene creación, porque él no fue creado. Él siempre ha existido desde los siglos, y Dios nunca va a terminar. Él no tiene un fin, no tiene un principio, no tiene un fin. Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo ahí el versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. Bueno, vamos a ver otro versículo. Vendría siendo, bueno, no, ese era, perdón, era el Salmo 92, pero ya lo leímos. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces ahora tenemos el nombre de Dios, el próximo nombre de Dios, que es el Olam, que significa Dios eterno. Otro nombre de Dios, aunque no tenemos el nombre hebreo, pero tenemos la traducción. Y ahora sí es es Padre, ¿verdad? Busque Isaías 64:8. Isaías 64:8. No nos da el nombre original en hebreo, pero sí nos da la traducción. Padre. Isaías 64:8, por favor. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro ¿qué? Nuestro Padre. Nosotros barro. Y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios nos creó, Dios nos formó, nosotros somos barro. Dios le dijo a Abraham, del polvo eres y qué, y al polvo volverás. Dios es creador, nosotros somos creación. Todo este versículo nos está hablando de todo eso, ¿verdad? Él es nuestro diseñador, dice, y tú el que nos formaste, Él es nuestro diseñador. Así como ustedes, así Dios quería que usted fuera. Amén. Bueno, ya los kilitos extra ya es asunto de nosotros, ¿verdad? Pero su imagen, su facción, su apellido, sus genes, sus genes, todo eso Dios se lo puso así, porque Dios quería que así fuera usted. Amén. Así es que no le, no, si usted está chaparrito, si está morenito, si usted está blanquito, lo que sea, dele gracias a Dios por eso. Amén. Ya lo demás, pues es lo que nosotros le echamos, le agregamos. Si está peloncito, pues dele gracias a Dios también, ¿verdad? Porque Dios así nos formó. Yo estaba pensando, ¿verdad? Cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, agarró, ¿verdad? Y hizo el barro ahí, lo diseñó, ¿verdad? Como un monito de barro. Yo cuando era niño me gustaba jugar con tierra, con agua, y me gustaba hacer monitos. Me gustaba hacer caballitos, burritos, perritos, y ahí los formaba, ¿verdad? Imagínense, Dios formó a Adán, pero Dios también le dijo a Adán le dijo, del polvo eres y al polvo ¿qué? Y al polvo volverás. Por eso es que todos nosotros un día vamos a volver al polvo, ¿verdad? Cuando ya no estemos aquí, un día vamos a volver a la tierra, de donde Dios nos formó, pero Dios es nuestro diseñador, ¿verdad? Dios, dice el versículo 8, tú eres nuestro Padre, es donde quiero enfocarme para este punto. Tú eres nuestro Padre. Es muy raro que en el Antiguo Testamento va a encontrar acerca de Dios refiriéndole como Padre. Más que nada se habla en el Nuevo Testamento, y es Jesucristo quien refiere a Dios como Padre,
mi Padre que me las dio. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Se acuerdan todos esos versículos? Y Cristo siempre dice, Padre, Padre, Padre. En el Antiguo Testamento, aunque este versículo sí nos da el nombre de Padre, pero es muy raro que en el Antiguo Testamento se le dé el nombre de Dios. Se le llame a Dios con el nombre de Padre. Ahora, aquí lo encontramos así. Por eso que también se le dio ese nombre, Dios, ¿verdad? El Padre, okay. Dice ahí, para terminar ahí. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Déjame leerle aquí esta nota. La gente en el Antiguo Testamento no pensaba a menudo de Dios como en términos paternales. Por eso le digo, casi en el Antiguo Testamento usted va a encontrar más la palabra Dios, la palabra Jehová, el Dios de Israel, ¿verdad? Y luego los nombres de Dios, el libertador de Israel, el príncipe de Israel, y así, ¿verdad? Tantos nombres que se le da a Dios, Jehová, Dios, los nombres principales, ¿verdad? Dios, Jehová. Porque el pueblo de Israel no pensaba, no, dice aquí la nota, la gente del Nuevo Testamento no pensaba a menudo de Dios en términos paternales. Dice, hacía falta Jesús para mostrarnos las misericordias amorosas de nuestro Padre Celestial. O sea, tuvo que venir Jesús para poder enseñarnos acerca de Dios en esa forma. O sea, Cristo puso a Dios, Jehová, como mi Padre, o el Padre Celestial, el Padre de las luces. Cristo habló mucho acerca de eso y Él vino a enseñarnos esa forma de Dios, o sea, la forma paternal de Dios. El pueblo de Israel no miraba a Dios, ¿verdad? Como padre, al contrario, ellos tenían a Abraham como su padre, ¿verdad que sí? Decían, Abraham era el patriarca, nuestro padre Abraham. Hasta hay un corito que dice, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham. El pueblo de Israel, su padre de ellos era Abraham. No tenían a Dios realmente como un sentido paternal, pero Cristo vino y enseñó eso, él sí habló mucho acerca de padre, de su padre, ¿verdad? Entonces ya después conocemos a Dios como Padre, y de hecho en la Trinidad se le da ese nombre, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hacía falta Jesús para mostrarnos las misericordias amorosas de nuestro Padre Celestial, que tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera, que en Él cree, que en Él cree pueda tener vida eterna. Eso no tenemos que ver ese versículo, pero en Juan 3:16 nos habla acerca de eso. En el Nuevo Testamento, Dios se refiere a menudo como el Padre. O sea, en el Nuevo Testamento cuando se habla de Dios, se va a hablar mucho acerca del Padre. Y cuando oímos decir el Padre, nos estamos refiriendo a Dios. ¿Ok? En el Nuevo Testamento sí se habla bastante acerca de eso. Se le llama el Padre, Él es el Padre glorioso, el Padre de las luces, no lo busque, pero en Efesios 1:17 da el nombre a Dios del el Padre y dice el Padre de las luces. En Santiago, en Efesios dice Padre glorioso, Efesios 1:17, y creo que en Santiago 1:17 nos habla del Padre de las luces, ¿verdad? Y luego también en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 1:3 hablando de Dios como Padre de misericordias. En Hebreos 12:9, hablando de Dios, se le dice Padre de los espíritus. Y luego en Colosenses 1:3 se nos habla acerca de Él, de Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda ese versículo? ¿Sí? Colosenses 1:3 dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora tenemos aquí otro de los nombres de Dios, a Dios llamándole como Dios Padre.
Dios, voy a repasar. El primero que miramos esta noche es el Dios, el Roy, que significa Dios que ve. El siguiente, Dios Eloham, que es Dios eterno. Y el tercero es Dios Padre, ¿verdad? Dios Padre. Vamos a ver uno más, hermanos, para terminar. Ahora también uno de los nombres que se le dio Dios es el Dios, el Santo. Isaías 43, por favor. Isaías 43, el Santo. O sea, Dios es santo, el Dios Santo. El Dios Santo. No tenemos el nombre en hebreo, solamente se nos da la traducción de ese nombre de Dios, que significa el Santo, el Dios Santo. O se le llama también, se le ha llamado el Santo de Israel. Ahí en Isaías 43, versículo 15, 43, 15 dice así. Vamos a hacer el versículo, sí, el 15. Yo Jehová, ¿qué dice ahí, hermanos? Santo. Yo Jehová, santo, vuestro. ¿Creador de quién? Israel. ¿Vuestro qué? Vuestro rey. Dios dice, yo Jehová, santo. Yo Jehová, santo. Entonces, tenemos a Dios ahora como Dios santo. Vea otro versículo, Isaías 1. Vamos a volver allá, Isaías 1. Isaías capítulo 1, donde nos da referencia también acerca de Dios Santo. Isaías capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Y luego fíjese lo que dice, provocaron a ira, ¿a quién, hermanos? ¿Al santo de qué? Entonces el Santo de Israel es otro nombre dado a Dios en el Antiguo Testamento. Provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Capítulo 12, versículo 6. Capítulo 12, versículo 6, por favor. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti, ¿quién, hermanos? El Santo de qué? De Israel. Aquí encontramos otra vez otra referencia para el nombre, el Santo de Israel. Entonces, hermanos, Dios tiene muchos nombres, amén. Y vamos a continuar dándoles muchos nombres, porque Dios tiene muchos nombres y Dios tiene muchos títulos y Dios tiene muchos atributos, amén. Y Dios tiene muchas características personales, que todo nos enseña el carácter de la naturaleza de Dios. O sea, nos enseña, hermanos, de cómo es Dios y su personalidad. ¿Ok? Déjenme leerles aquí la nota. Bueno, vamos a leer un versículo más, dos más. Isaías 69. Isaías 69. Ciertamente a mí esperarán los de la costa, las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata, su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios. ¿Y al santo de quién? Al santo de Israel, que te ha glorificado. Un versículo más. Isaías 29, 23. Y vamos a terminar con ese versículo. Isaías 29, 23. Porque Jehová verá a sus hijos, la obra de mis manos en medio de ellos, que santificará mi nombre, y santificarán al santo de quién. Ahora dicen al santo de Jacob. O sea, aquí
lo principal aquí en cuanto a Dios es santo. En ocasiones le llama santo de Jacob, en ocasiones le llama al santo de Israel. Pero aquí la palabra clave es santo. Dice, santificarán al santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Déjenme leer aquí una nota. Dice, el atributo primordial de Dios es la santidad. Y eso está resaltado en nuestros versículos, los que miramos. ¿Okay? La santidad de Dios es más que su perfección, que su perfección y pureza sin pecado. Fíjese, es la esencia de su trascendencia, o sea, de lo que Él es. La cualidad de ser separada fuera por encima de toda la creación. Que Dios es un Dios, como le hemos dicho, Dios es un Dios santo. Y Dios no permite pecado. Amén. Dios, su santidad no se asocia con nada que es pecaminoso. No se asocia con pecado, porque Dios es santo, porque su esencia, su ser, su naturaleza es santidad. Dios es santo, el santo de Israel, el santo de Jacob, porque eso es lo que es. Él es santidad, Él es santo. La santidad de Dios incorpora su misteriosa grandeza. O sea, no podemos entender todo en cuanto a su santidad. La santidad de Dios incorpora su misteriosa grandeza a causa de su santidad trascendente. Lo contemplamos a Él con asombro. O sea, uno dice, wow, no hay manera de pues, entender en su totalidad la santidad de Dios. Nos asombra. Cuando contemplamos su santidad, quedamos nosotros, hermanos, asombrados. Ni siquiera tenemos una idea de lo santo que es Dios. Amén. La pureza del santo hace que sea imposible que Él tolere el pecado. O sea, su santidad es tan high, tan alta, que Él no puede. La pureza del santo hace que sea imposible que tolere el pecado, y para satisfacer su propia santidad, Él proporcionó una forma para que la humanidad pecadora se acercara a Él a través del sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios sin pecado. Amén, hermanos. La única manera, hermanos, de poder ser santos es a través de Cristo, a través de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y salir libres del pecado, salir perdonados, hermanos, y a la vez también, ¿verdad? Dios quita nuestro pecado y Él pone su perfección, Él pone su santidad, Él pone y somos revestidos con la justicia de Dios. Amén, hermanos. Dios es santo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias esta tarde